Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un comentario más de la Escuela Sabática aquí en este sitio de eSabática. Hoy vamos a comentar el tema número 3 que lleva por título La condición humana y que se habrá de repasar este sábado 21 de octubre de 2017. Es el tema número 3 de este último trimestre del año 2017, donde vamos a estar estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos. Las 2 semanas anteriores no habíamos estudiado específicamente ningún pasaje de esta carta del apóstol Pablo a los romanos. Pero esta semana ya empezamos a estudiar partes o algunos versículos escogidos de los capítulos 1, 2 y 3 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. ¿Cuáles serían las palabras o los puntos principales del tema de este tema número 3? Bueno, en primer lugar, les sugiero esto que dice Evangelio, justicia y fe. Evangelio, justicia y fe, que en su guía de estudio aparece como el poder del Evangelio. Y para ello leímos ahí en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17, que dice de la siguiente manera: Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y en la guía de estudio encontramos estas tres palabras que fueron resaltadas de estos dos versículos: Evangelio, justicia y fe. Respecto al Evangelio, debemos tener en claro que significa buenas noticias, y la buena noticia es de que Cristo murió por nosotros. Esto no podía ser una buena noticia totalmente para los judíos, y hablando de los judaizantes tampoco para ellos, porque Cristo, antes de su venida, solo era presentado a través de promesas, a través de profecías, a través de ritos y ceremonias. Y entonces este nuevo pacto del que hablamos la semana pasada nos habla de un Cristo ya crucificado, quien con su sangre puede abrir un camino de salvación para todos los seres humanos. Y eso es Evangelio, buena noticia. En cuanto a la justicia, la guía de estudio nos sugiere que pensemos en la justicia que proviene de Dios. Por muchas razones que a lo mejor no da tiempo de comentar aquí, debemos estar tranquilos, confiados, esperanzados en que la justicia proviene de Dios, un ser que no muere, un ser que no miente, un ser que no juzga por los actos, sino que juzga desde los motivos. Y entonces es un mejor juez que nosotros. Ese tipo de juez es el que imparte la justicia, y esa justicia es la que debemos de tener en cuenta nosotros. Y la otra palabra importante aquí es la fe, que significa, o más bien que en griego se escribe como pistos, o que es la forma verbal, creer, pisteu, cuya forma verbal es creer, y pistis, cuya forma sustantivada, es decir, como un sustantivo, se diría creencia o fe. De esto nos prometieron en la guía de estudio que comentaríamos en las siguientes semanas del trimestre. El siguiente punto principal del tema de esta semana sería el que les muestro aquí en la cámara: condición y realidad humana. Condición y realidad humana. ¿Por qué consideramos este como otro punto principal? Bueno, en realidad en la guía de estudio viene con el título de Todos hemos pecado. Y aquí tendríamos que haber leído Romanos 3, 10 al 18, pero especialmente Romanos 3, 23. Y le voy a dar lectura a este pasaje. Romanos 3, 23. Dice de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y los versículos anteriores del 10 hasta el 18 hablan de que todos somos pecadores.
Y lo que se resalta en estos versículos de Romanos 3, 10 al 18 es que tanto los judíos que se consideraban profundamente conocedores de Dios y de sus verdades, con mayor conocimiento que cualquier otro pueblo en este planeta, pues también resultaban pecadores de acuerdo a los razonamientos que va haciendo el apóstol Pablo. No solo los gentiles reprobados por los judíos eran auténticamente pecadores, pues ellos al no conocer a Dios, pues naturalmente son pecadores. No se, en términos muy prácticos, no se puede esperar mucho de ellos en cuanto a la santidad. Sin embargo, lo que Pablo está planteando en este capítulo 3 de Romanos es que, analizando bien las cosas y comparando la conducta de cualquier ser humano, pero especialmente la de los judíos, contra el carácter y los motivos de Dios, pues los judíos también son grandes pecadores y entonces se encontrarían al mismo nivel que los gentiles. Esa es la condición y la realidad humana. Y esto viene a complementar lo que hemos dicho desde el trimestre pasado cuando estudiábamos a los Gálatas acerca de que no podemos hacer nada por nuestra propia salvación. Porque por naturaleza somos seres caídos, porque por naturaleza no podemos transformar nuestros genes, no podemos purificar el manantial de nuestros pensamientos, porque por nuestros propios medios no podemos actuar perpetuamente bien a lo largo de nuestra vida. Y estas son grandes desventajas y además realidades en nuestra naturaleza que necesitan ser milagrosamente eliminadas y sustituidas por la intervención de Dios. Por eso es que no nos podemos salvar por nuestros propios medios. Y entonces esta viene a ser la condición y la realidad humana, toda la humanidad, sin importar pueblo que conozca a Dios, que sea depositario de su verdad, como eran los judíos, y a lo mejor ahora los adventistas podríamos considerarnos allí, pero igualmente todos somos pecadores. Esa es la realidad y condición humana. Ahora, permítanme compartir respecto a este mismo punto principal otros 2 o 3 comentarios que vienen a complementar este punto principal de la condición y la realidad humanas. Si nos comparamos con Dios, aparecemos como verdaderos pecadores. Recuerdan que en la introducción de la lección vamos a encontrar ahí, si no han estudiado ustedes o ya lo encontraron, si estudiaron la introducción de la lección de escuela sabática, que si nos comparamos con otros seres humanos, pues dependiendo de con quién nos comparemos, porque hay gente que sí nos sobrepasa en virtud, en buen carácter, y probablemente sí nos sentiríamos pecadores comparados con ellos, pero cuando nos comparamos con gente que tiene en promedio nuestro mismo desempeño o que tiene un desempeño todavía más malo que el de nosotros, malo en el sentido más práctico, por favor, no nos vamos a meter a discutir aquí qué significa exactamente malo. El punto es que cuando nos comparamos con iguales o con personas que consideramos que son más pecadores que nosotros, pues sentimos satisfacción porque creemos que no somos tan pecadores. Y probablemente esta fue la experiencia de los judíos, que es lo que está tratando de debilitar y aclarar, dejar muy en claro el apóstol Pablo en el caso de los judíos. Todos somos pecadores cuando nos comparamos con los motivos, los ideales divinos. Otro punto, los seres humanos no reflejamos el origen o la imagen de Dios, porque estudiamos ahí en Romanos 3 que hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y sin embargo, al mismo tiempo fuimos creados para imagen de Dios. Pero entonces, como pecadores, hemos sido destituidos, dice el versículo 23 de Romanos 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice la guía que la gloria de Dios debe entenderse como la imagen de Dios. Y la imagen de Dios pues tiene que ver con los motivos, las acciones, las actitudes, que obviamente no podemos igualar. Solo por intervención milagrosa de nuestro Dios es que podemos ser transformados. Así que esto fue el segundo punto principal, condición y realidad humana. ¿Cuál sería el tercer punto? Les propongo que el tercer punto sea la mentalidad humana. Mentalidad humana. Esto lo van a encontrar ustedes en su guía de estudio como lo van a encontrar con el título de El progreso humano. Sí, aquí el progreso. Y nos conduce a leer Romanos 1,
del versículo 22 al 32. No tendríamos, o ustedes van a tener oportunidad de leer versículo por versículo de este capítulo o de esta parte de Romanos y tener una comprensión más detallada de estos versículos, pero les comento que, por ejemplo, en los versículos 22 y 23 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Más adelante, en el versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, ¿cómo podemos sintetizar este pensamiento? Este punto clave, bueno, es una fotografía de la mentalidad humana, nuestro concepto de progreso. Y aquí podríamos traer a la memoria cualquier premio Nobel de literatura que ustedes quieran mencionar o recordar más bien. Podemos traer a la memoria cualquier científico y encontraríamos que exactamente hay muchas cosas favorables que han sido, la mayoría de ellos, grandes benefactores para la humanidad. Pero hay una realidad. Estamos en la etapa supuestamente más desarrollada de la sociedad humana, de la humanidad, y ahora padecemos todavía los problemas que siempre habíamos padecido y tal vez un poquito más graves, sobre todo en el aspecto de la barbarie humana, la capacidad para destruir a otros. Y es cuestión de que recordemos las últimas noticias para darnos cuenta de cómo esta sociedad supuestamente más educada, más civilizada, más tecnificada, más conocedora, no se ha quitado por lo menos los vicios de generaciones anteriores que se supone que fueron épocas más primitivas, menos desarrolladas, más burdas, etapas más iniciales de la especie humana, y que hemos evolucionado a un progreso más grande. Pero entonces el apóstol Pablo, ahí en Romanos 1, 22 al 32, hace ver que el concepto de progreso de la humanidad, pues al final se convierte en decadencia, en corrupción. Y el origen de todo esto es que sustituyen la imagen de Dios por elementos de la naturaleza, que entonces se convierten en las pasiones humanas, en la naturaleza humana, y llegamos a este progreso que pues deja mucho que desear en el presente siglo XXI en el que estamos viviendo. Por supuesto, el apóstol Pablo escribe esto en el siglo I, cuando no había los desarrollos que ahora tenemos, como ya ahora se habla de carros autodirigidos, se habla de taxis que se trasladan como helicópteros próximos a salir, a estar a la venta, por ejemplo en Arabia Saudita. Cosas asombrosas que hay en nuestros tiempos, por ejemplo, sondas espaciales que hace 10, 15, 20 años ya recorrieron los diferentes planetas, al menos a la distancia de nuestro sistema solar. Alguna de estas sondas ya traspuso los límites del sistema solar, y desde allá, desde fuera del sistema solar, todavía sigue trayendo información. Se suponía que toda esta tecnología nos iba a hacer mejores. Pero entonces, como dice el apóstol Pablo, estando atestados de toda maldad y todos estos vicios y defectos humanos, pues no hemos alcanzado el progreso que esperábamos. Así que esta es el tercer punto clave de esta semana. El siguiente sería este pensamiento: pecadores. Pecadores es el cuarto punto principal del tema de esta semana, y que ustedes van a encontrar en su guía de estudio como lo que tienen en común judíos y gentiles. Y entonces allí tendríamos que haber leído Romanos 2, 1 al 3 y 17 al 24. Y por entresacar algunos versículos podríamos mencionar este de Romanos 2 que dice:
por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque lo que juzgas en otro, haces tú lo mismo. Así que Pablo está advirtiendo contra la incongruencia entre juzgar y condenar a otros y finalmente hacer nosotros lo que estamos juzgando y condenando en otros. Pablo condena el predicar virtudes y no vivir esas virtudes. ¿Qué más podemos decir respecto a este punto principal, pecadores, que hemos mostrado en la cámara? Que tanto romanos o gentiles como los judíos son pecadores. Ya lo hemos dicho en una palabra clave anterior. Además, hay el peligro de que al juzgar a otros seamos iguales o más defectuosos que aquellas personas a quienes se juzga. Pablo dice que ninguno de nosotros es justo. Aquí aparece un versículo que hemos repetido varias veces. Dice en el versículo 10 del capítulo 3, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estas son las palabras del apóstol Pablo en Romanos 3, y estas palabras aparecen ya al final de haber comparado a gentiles contra judíos, y entonces se está poniendo en evidencia a los judíos como auténticos pecadores, y no solo eso, sino necesitados de la gloria de Dios. Así que no debemos desesperarnos, comenta la guía de estudio. Por la gracia de Dios tenemos esperanza. A pesar de ser pecadores, a pesar de que los hombres más virtuosos de la tierra, hombres y mujeres, el pueblo escogido de Dios, los judíos, también finalmente se exhibieron como pecadores, pues no hay motivo para decir qué caso tiene acceder o solicitar la gracia de Dios. No debemos de perder la esperanza. La última palabra clave de esta semana sería arrepentirse. La última palabra clave, arrepentirse. ¿Y qué podemos comentar al respecto? Bueno, pues nos invitaron a leer Romanos 2:4, donde dice de la siguiente manera: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Bueno, yo creo que podemos decir que hay un solo pecado. El pecado no es tanto tener debilidades, tendencias malas, tendencia a la corrupción, tendencia a la falsedad, tendencia a juzgar a otros, sino el pecado es no aprovechar el arrepentimiento que nos inspira la bondad, la paciencia, la longanimidad de Dios hacia nosotros. Así es como se concreta nuestra esperanza, al saber que Dios extiende su misericordia. Creo que valdría la pena recordar el Salmo 103, si ustedes tienen oportunidad de leerlo. Es un salmo que creo que complementa este pensamiento de Romanos 2:4. Dice el Salmo 103, no nos trata conforme a nuestras iniquidades. Conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Entonces Dios reconoce que tenemos inclinación al pecado, y esto se repite generación tras generación a través de toda la historia de la humanidad, tanto en el pueblo que hizo un pacto con Él, como los gentiles que no tuvieron el privilegio de ese pacto. Todos somos pecadores, pero hay la oportunidad del arrepentimiento. Dios no usa, sin embargo, coerción o fuerza. Es infinitamente paciente. El arrepentimiento Dios no lo puede conseguir a la fuerza, sino que debe ser una elección de cada ser humano. Nunca interpretemos la justificación por la fe sin las obras de la ley como que las buenas obras no tienen un lugar en la vida cristiana. Cuando por cuestión de definición decimos que somos salvados por justificación, por la gracia de Cristo, sin las obras de la ley, esto no significa que no haya un lugar
para las obras en la salvación. Las obras son el resultado de ser alcanzados, de ser justificados, de tener la presencia, los motivos, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que entonces nos habilita para mostrar las buenas obras. Pero esas buenas obras son producto de la intervención del Espíritu Santo en nuestra mente. No son finalmente una iniciativa nuestra, no son una potencia nuestra, porque nosotros estábamos ya perdidos, caídos, debilitados, esclavos hacia lo malo. Y entonces la intervención del Espíritu Santo es la que permite esas obras que nunca podemos acreditarlas a nosotros o a cuenta propia y con eso pretender alcanzar la salvación. Bueno, estos son los puntos claves entonces de esta semana. En primer lugar, los repasamos: Evangelio, justicia y fe. En segundo lugar, condición y realidad humanas. En tercer lugar, mentalidad humana. En lugar número 4, pecadores. Y el quinto punto clave, arrepentirse o arrepentimiento. ¿Por qué estudiamos este tema esta semana? Recuerden que siempre debemos llegar a este nivel del repaso de la lección, que es el nivel formativo, donde contestamos a la pregunta ¿por qué y para qué estudiamos esto? Bueno, por principio de cuentas, en estos tiempos de grandes tragedias naturales y que vemos la crudeza de la maldad humana, nos conviene entender cómo el Evangelio es poder de Dios para nuestra salvación. Y hay 3 ideas claves en este versículo de Romanos. ¿De qué manera es el Evangelio un poder de Dios? Bueno, a través de la salvación, de la justicia y de la fe. Y tener eso en nuestra mente es importante para que podamos vivir estos días agonizantes, estos días difíciles, cruentos que vivimos como especie humana. Por un lado, debido a los desastres naturales y por otro lado, a la maldad de los seres humanos. Esto entonces, la palabra de Dios se convierte en un poder que obra para nuestra salvación. ¿Qué otra cosa podemos decir respecto a por qué estudiamos este tema? Bueno, porque podría pasarnos lo de los judíos, creer que por nuestro conocimiento, por nuestra experiencia cristiana, ya esto lo hemos dicho en otras veces y puede resultar trillado, nuestra buena reputación, nuestra buena trayectoria, pues abandonar la conversación con el Señor Jesús y convertirnos en personas que tratan de ganar la salvación por sus propios esfuerzos, por sus propios medios, y esta no es la forma en que Dios quiere salvarnos. Entonces, también por eso estudiamos el tema esta semana. La necesidad de cambiar nuestra mentalidad, sobre todo los que somos profesionistas, que continuamente nos estamos actualizando y queremos desarrollarnos mejor, encontrar las mejores prácticas en nuestra profesión, lo que favorezca al ambiente, la convivencia sana, la vinculación social honesta, constructiva con los demás. En todo esto podemos tener un concepto parcial de lo que es progreso. Confiar en el conocimiento, en la sola educación, en la cortesía. Pero el apóstol Pablo nos dice que culturas sobresalientes y altamente intelectuales como la griega, como la cultura romana, como la cultura babilónica, aunque no está declarada allí textualmente, yo siento que más se puede comparar lo que dice Pablo ahí en Romanos 2 o 1 con la cultura griega. Ustedes saben que la cultura griega influyó mucho en el occidente, en estos países nuestros. Ayudó al desarrollo de la ciencia, ayudó al desarrollo de la filosofía. Entonces, se descubre que a pesar de que la filosofía y la ciencia se desarrollaron al máximo, todavía tenemos graves problemas que esperábamos que se solucionaran con ese concepto especial de progreso que se originó allá entre los griegos. Por eso estamos estudiando esta lección de Escuela Sabática, para reflexionar al respecto. Otro tema, otro asunto que podemos considerar a partir de lo estudiado esta semana es nuestro concepto de qué tan pecadores somos, contra quién nos vamos a comparar para establecer por nosotros mismos si somos pecadores o si no lo somos. La guía de estudios nos recomienda que no cometamos el error de compararnos con un igual, porque entonces nos vamos a sentir muy cómodos, pero al compararnos con el Señor Jesús vamos a descubrir que
realmente estamos en una situación bastante desventajosa y que necesitamos la ayuda de Él. ¿Por qué otra razón estudiamos el tema esta semana? Pues la necesidad que tenemos de entender el verdadero arrepentimiento, el cual es un capítulo del libro El Camino a Cristo. Pienso que en estos trimestres es importante volver a estudiar los capítulos del Camino a Cristo. El primer capítulo, Amor Supremo. El otro capítulo que se llama La Verdadera Consagración. Otro capítulo que se llama Alcanzando la Verdadera Paz Interior. Hay otro capítulo hablando del punto el verdadero arrepentimiento. Cómo se consigue el verdadero arrepentimiento. Por estas razones estudiamos ese tema. ¿Qué podemos hacer? Es el último nivel de aprendizaje, o en el aprendizaje y en el repaso de nuestra escuela sabática. Es la etapa del nivel transformativo. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Bueno, pues si habíamos estado descuidando la oración, ahora tenemos que conversar con el Señor Jesús pidiéndole que nos muestre nuestra situación desventajosa, nuestra necesidad de Él, pero también sus virtudes, sus talentos, sus ofrecimientos, todos los dones que Él tiene para habilitarnos y reconstruirnos y vivir una vida mejor, no solo aquí, sino en la vida eterna. Otra cosa que podemos hacer es, a partir de lo estudiado esta semana, es alentar a algún hermano que está sintiéndose bastante debilitado por, tal vez siente distante a Dios, siente que las promesas de Dios no se cumplen en su vida, o, ¿por qué no?, tal vez se siente avasallado, atropellado, arrollado por el pecado, por su sensación de, vamos a decir, de sensación de que no merece la salvación, de que no merece estar todos los privilegios que tiene. En fin, estas podrían ser algunas prácticas que se pueden derivar del tema de esta semana. Bien, aquí terminamos este comentario del tema número 3, donde ya vimos los primeros 3 capítulos de Romanos mediante algunos versículos. Espero que tengan un repaso muy bueno. Nos vemos en el próximo video, Dios mediante. Entonces, hasta pronto.